En vivo. Dale, Francis. Ya. Oye, Gonzalo, ¿y tú por qué crees que alguien debería invertir en Bitcoin? Eh, Súper buena pregunta. El Bitcoin en general igual es un activo controversial, a diferencia de la mayoría de los activos que normalmente forman parte del portafolio de un cliente, de un inversionista, etcétera. Este no genera como cash flows per se. O sea, uno normalmente compra las cosas porque te generan eh, dividendo, flujo en el tiempo. Sin embargo, el Bitcoin, pese a que no tiene eso, igual no implica que no tenga atractivo. Yo creo que hoy día la literatura está más o menos en que el gran valor que tiene el Bitcoin es un convenience yield, que esencialmente es conveniente tenerlo eh, porque eso puede de alguna u otra forma facilitar algún tipo de transacción que quizá uno quiere evitar escrutinio. Entonces, en el fondo, dado que es conveniente tenerlo per se, para tener ese tipo de transacción en el futuro puede tener valor. Eso un poquito yo creo que es la lógica detrás de por qué tener o no tener Bitcoin. Ahora, igual sin entrar a temas morales, en ningún caso, evidentemente algunas de las razones por las que uno querría evitar escrutinio son más controversiales que otras. O sea, cosas que uno ve mucho en la televisión, en las películas son, no sé, soborno, secuestro informático, etcétera. Pero evidentemente también hay cosas que uno podría considerar que son quizá moralmente bastante menos reprochables, como remesas en países donde efectivamente no hay mercados de capitales, etcétera. Pero en agregado, aparentemente hay valor de eso. Y eso genera que en la medida que ese tipo de operaciones sean más comunes o se ocupen más a través de Bitcoin, evidentemente el convenience yield de ese sea mayor y por lo mismo valga más. De alguna u otra forma es como que te subieran los cash flows de lo que es el Bitcoin. Entonces yo creo que por ahí va un poquito. Ahora, anecdóticamente también hay gente que lo ocupa como hedge de felicidad. De hecho, tú lo ves bastante. Muchas veces tenéis como clusters de profesiones, de personas, de amigos que efectivamente invierten en criptomonedas y va a sonar chistoso, pero evidentemente todos tenemos funciones de utilidad que son diferentes y hay gente que le molesta un poco que al amigo le vaya muy bien con algo, entonces como para hacer ese gesto de felicidad, invertir un poco en lo mismo que le invirtió. Así no te sentís tan mal si le fue bien y bueno, si le fue mal, empatizáis también. Entonces muchas Nos veces hundimos pasan cosas juntos. por el estilo. Sí, así es. El FOMO. Oye, un paréntesis, Gonzalo. ¿Puedes alejarte un poquito el micrófono? O le podéis ¿Ahí? bajar un poquito la ganancia. O Tiene bajar un poquito la la ganancia. ruedita ¿Ya? y le bajáis un poquito Que porque puede que creo que esté yo la dejé al saturando un pelito. máximo, weón. ¿Ahí? ¿Ahí está mejor? A ver, ¿Ahí? habla como ¿Ahí? estabas hablando recién, como cerca del micrófono. ¿Ahí? 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 Sí, sí, ahí está bien. ¿Está mejor? Sí. Sí, perfecto. Cool. Igual sonaba bien, pero por si acaso para Ningún problema. no cagarla. Perfecto. Ahí no sé si quieren que complemente algo o... No, perfecto. Está Me perfecto. parece que bien preciso. Sigamos nomás. ¿Cuál es el valor del Bitcoin en un portafolio? Eh, es una excelente pregunta. Yo creo que para la mayoría de los como em, partidarios del Bitcoin en general, eh, la narrativa que hay detrás es que como que sería un cuasi oro que está absolutamente descentralizado, que no depende de gobiernos, etcétera. Y por lo mismo puede ser un hedge contra la inflación. Es una narrativa que se ocupa bastante, entonces puede servir ese rol en el portafolio. Yo creo que el último ciclo inflacionario que tuvimos es muestra de que eso probablemente no es tan así. Lo que sí uno vio que podría ser interesante es que sí podría ser, y de hecho originalmente es la razón de alguna u otra forma por la que se creó, como un buen hedge contra riesgo financiero global o riesgo agregado de mercado financiero. Algo de hecho lo viste, de hecho, durante el 2023 cuando tuviste esta mini crisis bancaria en Estados Unidos, super flash, no muy significativa ni nada, pero evidentemente tuviste una correlación en el momento bien negativa entre el retorno de los, no sé, bancos regionales y el Bitcoin. Entonces uno podría decir que quizás ahí hay algo de cobertura. O sea, gente que quiere hedgearse de eventos muy de cola puede tener algo de valor en el Bitcoin desde el punto de vista de lo que es la construcción de portafolio. Desde otro punto de vista también puede ser un hedge interesante contra lo que dije anteriormente. Si tú por alguna razón te vas a ver afectado negativamente de que se hagan muchas transacciones sin escrutinio, podemos suponer actividad ilegal en un país o lo que fuera, evidentemente eso es un hedge. Ahora, entra la duda si es que eh, apoyar, o sea, comprar eso, de alguna u otra forma incentivarlo también, porque aumenta el radio de conveniencia, porque tiene ciertos niveles de economía de red. Entonces entra el tema de que, bueno, si prefiero ayudar a esto o prefiero echarme de eso.
pero en todo caso puede ser razonable para algún portafolio que efectivamente esté buscando echarse de ese tipo de riesgos. Ahora, para un Y, portafolio tradicional que busca mover plata hoy día al futuro, la verdad es que es más limitado probablemente el rol que podría tener. pero en un portafolio razonable, como para ponerle peso, tomando en cuenta lo que estabas diciendo tú. ¿A cuánto es lo que más a un cliente de Abacus tú le recomendarías tener de Bitcoin? Así como el máximo, máximo, máximo porcentaje. Eh, claro, 100. per se, si es que uno tuviera que decir, la base probablemente sería más bien cercana a cero. ¿Ah? Pero si es que uno ve que efectivamente el inversionista tiene sesgos positivos con eso, yo creo que un orden de magnitud razonable, entre 1 y 2% del portafolio. Eso sí, es que yo me quiero echar de estos riesgos de cola, si es que tengo ese tipo de preocupaciones, si es que tengo amigos que tienen Bitcoin, si tengo todo eso, pero en mi función de consumo futuro, entre 1 y 2% es algo que podría ser razonable. O sea, estas reglas como que ocupan los gringos, estas reglas fáciles, olvídate de esta cuestión, compra 1%, 2% de tu portafolio y metís todo lo que tú dijiste dentro de la justificación de por qué lo compraste. Correcto, tenéis que tener ese sería el rule of thumb, por así decirlo, pero lo haría solamente sujeto a que las cosas que dije antes se cumplieran. O sea, si te daría envidia que tus amigos con Bitcoin les fuera muy bien, si efectivamente tenéis expectativa de que haya más transferencia ilegal en el futuro, etcétera. Con todo eso espero. Y eso, me imagino, yendo a la siguiente pregunta, pero es, por el riesgo que conlleva el Bitcoin, se habla de volatilidad, pero ¿cuál es el mayor riesgo hoy? Bueno, la verdad es que hablar de riesgo es súper amplio. Desde el punto de vista como estructural del Bitcoin, yo creo que el mayor riesgo es evidentemente regulatorio. El Bitcoin trata de apartar a los gobiernos y a las autoridades monetarias del dinero. Entonces, evidentemente, quienes establecen las reglas son ellos mismos y tienen intereses en que eso no termine ocurriendo así. ¿Sí? De alguna u otra forma, el dinero se origina porque uno tiene que pagarle a la gente que te protege de alguna u otra forma. Entonces, no sería conveniente para el gobierno americano que se le pudiera pagar a sus Fuerzas Armadas en Bitcoin, por así decirlo. Dejáis mucho poder de lado. Entonces, yo creo que el principal riesgo es el regulatorio. Y de hecho, hay hartos economistas, académicos, etcétera, que hoy día tratan de apoyar la idea de que deberíamos deshacernos tanto del cash como del Bitcoin, porque efectivamente favorecen actividades ilegales, etcétera. Entonces, evidentemente, eso es una buena justificación para que el día de mañana se regule de forma mucho más dura. Y eso genera que el convenience yield caiga, porque en la medida que tengo un activo que nos sirve para muchas cosas, eso hace que el valor caiga. Ahora, desde el punto de vista del portafolio, eso es como un riesgo como estructural que tiene metido, pero claro, el gran problema es que tiene un nivel de riesgo que es bastante alto. O sea, el mismo mercado muestra volatilidades que son consistentes con que va a subir mucho o va a caer mucho. Entonces tiene riesgo per se, por así decirlo, hoy día como activo. Oye, y dado ese riesgo regulatorio, lo que está pasando hoy día con esta cuestión de los ETF en los mercados desarrollados respecto de Bitcoin, criptomonedas, etcétera. ¿Cómo conjugáis eso para tratar de entender si esta es una tendencia que llegó para quedarse o tú creéis que es una cuestión pasajera y que en algún momento lo van a regular o lo que sea y que la tendencia como que va a desaparecer en términos de inversión? Recordemos que acá estamos hablando en términos de inversión, la tecnología es distinta y que eso se puede aplicar, va más allá. Y ahí sí nos podéis comentar un poquito de eso, de cómo veis la tendencia de larguísimo plazo del Bitcoin y si lo podéis poner en contexto de lo que está pasando hoy día con los ETF. Sí, en general creo que la tendencia de mediano a largo plazo es a que se regule, no a que se prohíba per se. Evidentemente eso tiene muchas complicaciones desde el punto de vista político, incluso electoral en el propio Estados Unidos, entonces yo creo que es poco probable. Pero el mismo hecho de que hoy día tú puedas invertir en Bitcoin a través de un vehículo regulado ya le está poniendo cierto, por así decirlo, líneas de funcionamiento a las mismas criptomonedas, en particular al Bitcoin. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo razonable es que se avance en esa dirección.
Y eso per se hace que en algún momento efectivamente parte del atractivo, que es hacer transacciones que uno no quiere escrutinio, empieza a bajar. O sea, hoy día ya tenéis muchos gobiernos o autoridades fiscales y monetarias que le están poniendo temas regulatorios, temas de impuestos. En Chile tenemos impuestos y en la medida que esto sea más y más común, evidentemente se empieza a disminuir un poco el mismo atractivo que tenía originalmente como una moneda libre. Entonces tenía esa conjugación de que el aceptarlo per se también le juega un poquito en contra en el largo plazo, yo creo. Ahora, esa es la tendencia que hemos visto y yo creo que es la tendencia que probablemente se va a mantener. Ahora, ¿va a existir para siempre? Nada dura para siempre probablemente, entonces la respuesta fácil es no, pero hoy día yo creo que sí razonablemente uno podría asumir que llegó para quedarse, a no ser que tuviera un cambio regulatorio muy significativo que probablemente va a estar cantado porque vendría acompañado de procesos políticos de largo aliento. Yo veo como que el Bitcoin va a ser una clase de activo que se va a mantener por el mediano a largo plazo, por lo menos. Buenísimo. Y lo último y la pregunta más difícil. Yo quiero invertir en Bitcoin, pero antes de eso quiero valorizarlo. ¿Cómo podría valorizarlo? Ponerle Eh, precio. Mira, para la mayoría de los activos financieros, las metodologías son relativamente tradicionales. Uno tiene flujos en el futuro y los descuenta a cierta tasa. Acá en el Bitcoin, por construcción, como comenté anteriormente, tú no tienes cash flows. Entonces, si lo quieres valorizar, por así decirlo, por los flujos que entrega, es bastante difícil. Entonces ahí me voy a lo de mercados más racionales y digo, bueno, lo más razonable probablemente es agarrar el precio de mercado. Eso de alguna u otra forma tiene que tener los convenience yield que hay por dentro. Evidentemente los niveles de volatilidad pueden ser un poco más altos porque tienes temas de microestructura de mercado, tienes temas de tipo de personas que invierten, de profundidad, un montón de temas relacionados, pero lo razonable sigue siendo probablemente el precio de mercado para estimar su valor. Entonces, a la pregunta, ¿está barato o está caro el Bitcoin? Que es una pregunta que yo creo que viene en el fondo de lo que acabas de comentar. Yo creo que la respuesta es, la verdad es que no lo sabemos. Está más barato que ayer, está más caro que ayer. Eso es esencialmente lo que uno podría decir. Los flujos por delante son totalmente implícitos en la valorización del mismo Bitcoin. No tenéis como tangibilizar esa variable. Diferente a una compañía, donde tú puedes estimar los flujos futuros, etc. Entonces, precio de mercado yo creo que es el correcto y eso significa también que el mercado piensa que ese valor fluctúa bastante. Y tiene sentido por todas las cosas que hemos hablado en el pasado. Temas regulatorios, etc. Está muy interesante como pensar en, ok, si yo defino que quiero tener Bitcoin en mi portafolio por las razones que sea, tengo que ir, ser un tomador de precio y no especular con que está caro o está barato. Chao. Tomar el precio de mercado, meterlo y olvidarme. Sí, la verdad es que lo que hemos visto, bueno, hay poca literatura sobre el Bitcoin porque es un activo relativamente joven, pero lo que hemos visto en acciones es que efectivamente el market timing de cuándo comprar acciones, que de hecho son razonablemente más predecibles porque la variable de flujo es por lo menos observada en expectativa, acá ni siquiera la tenéis para observarla, es bien complicado. Entonces, agregárselo eso al Bitcoin es más complicado todavía. O sea, de alguna u otra forma, no sé. ¿Es razonable lo que valía el año pasado? Puede ser. ¿Es razonable lo que valía hace 10 años? Sí, probablemente era razonable. Tenía menos economías de red, tenía un convenience yield mucho más bajo, etc. Entonces uno siempre puede encontrar formas de justificar la valorización actual o pasada. ¿Tiene sentido que caiga cuando tenía exchanges que mueren o que son regulados, que tienen proofs o lo que fuera? Sí, tiene sentido. Entonces, evidentemente, yo creo que es un mercado que tiene harta gente metida, observándolo, mirándolo y evidentemente es la mejor proxy que uno tiene, por mala que sea, ¿eh? Porque evidentemente a uno le gustaría tener alguna otra forma de hacerlo, pero es bastante difícil en acciones, más difícil va a ser en Bitcoin. Buenísimo. Oye, Gonzalo, muchas gracias. Clarísima la respuesta, que creo que queda muy clara tu posición y que has investigado un montón esto, que quizás no sea tu activo favorito. Y la última pregunta que siempre se la hacemos a la gente que participa aquí con nosotros en el podcast, ¿cuál es tu animal espiritual? Mi animal espiritual, el dragón.
El dragón. Primer dragón que tenemos. Me gustó. bueno, Dragón ¿no? del Bitcoin. Sí, El bueno. dragón del Del Bitcoin. Bitcoin. Ya, eso. Ya, pues. Yo Dale, creo que por ahí Gonzalo. quedamos con la grabación. Yo voy a parar de grabar acá.